Gracias de nuevo por estar ahí. Qué importante que ustedes nos sigan habitualmente. Y bueno, ya saben, y a mí me gusta reiterar, porque cuando uno reitera al final se queda la música, no la letra, pero se queda la música. Todos los días me pueden escuchar en la 10 Capital Radio, todos los días a partir de las 7:30 de la mañana, cuando ya ha amanecido. Antes estaba amaneciendo, ahora ya ha amanecido a las 7:30 de la mañana. Me pueden escuchar en toda Canarias. Allí lo que vamos a intentar es informar, formarnos nosotros, que constantemente nos tenemos que formar porque tratamos muchas temáticas diferentes y sobre todo entretener, porque la radio, igual que la televisión, tiene que ser entretenimiento informativo. Bueno, tenemos a nuestro invitado y ya pasa el primer candidato. Recuerden que todavía nos queda, bueno, un poquito menos de un año ya para las próximas elecciones. Este fin de semana ha ocurrido algo importantísimo, que ha sido el vuelco electoral del Partido Popular en Andalucía. Ha roto todos los esquemas. Teníamos previsiones con las encuestas de que iba a ganar, pero no con mayoría. Ha reventado la mayoría en el feudo del Partido Socialista durante muchísimos años, que era Andalucía. Por lo tanto, por lo que indica esto, Feijóo se va aproximando a Moncloa despacito, pero ahí va. Supongo que va a haber cambios importantes en el gobierno de España próximamente. Ya dijo el presidente del gobierno que iba a quitar la mitad de Podemos y se iba a quedar solamente con otra mitad. Pero bueno, veremos, porque va a haber acontecimientos importantes. Y como decía, ya empezamos con el primer candidato a la alcaldía, y en este caso de la ciudad patrimonio de la humanidad, la ciudad universitaria, que es La Laguna. Jonathan Domínguez, gracias por estar aquí. Hasta ahora tenemos datos de la progresión del Partido Popular, que es excelente, ¿no? Muy buena, excelente. Ahí está Castilla y León, ahí está Madrid, ahí está Andalucía, de las últimas elecciones. Tenemos el caminar de la perrita del Partido Socialista, cómo va, y sobre todo la pérdida en Andalucía. Sabemos que Vox ya no crece más de lo que crecía, ya se ha estancado en su crecimiento. Sabemos que Ciudadanos se ha muerto. Y sabemos que Podemos, en todas sus marcas, Podemos sí, Podemos no, no Podemos, ya no sabemos cuál es la marca que hay que votar, está en caída también. Le va a pasar lo mismo que a Ciudadanos, tardará un poquito más, pero también está en desaparición. Y otra vez de nuevo, el bipartidismo en nuestro país próximamente. ¿Qué papel va a jugar Coalición Canaria? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Como siempre, un placer estar aquí en Mírame Televisión. La situación, hasta este domingo, pues había personas que todavía tenían la esperanza de poder mantenerse en el poder con total libertad y asumiendo el poder de una manera ciertamente, en algunos casos, incluso hasta tirana, ¿no? Esto es una llamada de atención. Es verdad que no es extrapolable lo que ha sucedido en Andalucía a todas las regiones de España, pero sí marca una tendencia, y la tendencia social de este país lo que demuestra es el hastío que sienten ante las políticas radicales, los extremos. Están acabando con aquel multipartidismo que acabó con lo que era el bipartidismo. Había gente que decía que el bipartidismo había muerto para siempre y se habían equivocado. El bipartidismo o el tripartidismo, partidos que agrupen a la mayoría de la sociedad, no habían muerto. Simplemente había acabado un ciclo. Ese ciclo obligaba a estos grandes partidos a renovarse, a afrontar y adaptarse a la nueva realidad social de este país, en este caso también de Canarias, como es el caso de Coalición Canaria. Coalición Canaria ha salido de las principales instituciones de Canarias, de la isla, y ayuntamientos tan importantes como La Laguna. Eso ha servido para que la gente note el cambio y que nos permita a nosotros también renovarnos. Nosotros nos hemos renovado y ahora afrontamos las próximas elecciones con muchísima ilusión. Es lo mismo que ha pasado a nivel nacional. El que está gobernando se está desgastando y las alternativas, en este caso también, oye, sin menospreciar a Juanma Moreno,
que todas las personas que conozco de Andalucía me dicen que ha hecho un excelente trabajo y ese mérito no se le puede quitar, pero la tendencia es a volver a los grandes partidos y de una manera mucho más racional y moderada en lo que es la gestión pública. Bueno, usted es uno de los primeros candidatos, yo no sé si el primero, el segundo, el tercero, pero de los primeros candidatos que ya decide Coalición Canaria, por lo menos en la isla de Tenerife. Lleva usted opositando ya un tiempito para ser candidato. Al final, ¿se consiguió? Bueno, no era que yo quisiera ser candidato. O sea, menos mal que no quería ser candidato. Eso no se lo cree ni usted, que no quería ser el candidato, ¿eh? Cierto es que cuando se me plantea la posibilidad de ser el portavoz municipal, hace exactamente un año, evidentemente el primer paso, después de haber sido nombrado portavoz municipal, pues ya que estamos trabajando, aspirar a la alcaldía de La Laguna. Pero usted quería. Una vez me nombran portavoz municipal, sí, ¿y por qué no? No, y además me parece lícito, ¿eh? Es que no es nada malo querer ser candidato. Yo no veo nada malo. Yo creo al contrario que es un paso que usted da adelante positivo, ¿no? Pero le costó, porque su partido ahí tenía muchas dudas, ¿eh? Bueno, tengo un partido con muchísimos muy buenos candidatos. Tiene buenos candidatos. Cuando hay muchos buenos candidatos, pues el partido puede tener dudas de cuál es la pieza ideal para poder liderar un ayuntamiento tan importante como es el Ayuntamiento de La Laguna. Nosotros no hacemos casting en Coalición Canaria para elegir a los candidatos, sino funciona muchísimo lo que es la meritocracia, es decir, tú tienes que ir pasando paso a paso, ir creciendo, ir consiguiendo los apoyos necesarios internamente y sobre todo, popularmente hablando, en la calle. Mi trayectoria está ahí, yo no presumo de ella. Vengo de un barrio muy popular del municipio de La Laguna y desde que tenía 9 años pues he estado en la vida pública, ¿no? Primero con una asociación juvenil, después una asociación de vecinos, después una federación de asociaciones, hasta que finalmente di el paso de dejar el movimiento vecinal e incorporarme con años más en el Ayuntamiento de La Laguna en el 2007. Desde entonces mi trayectoria en el ámbito público también está ahí, concejal de fiestas, obras, infraestructuras, servicios técnicos municipales y en el último mandato seguridad ciudadana y movilidad. Nos vamos a la oposición. Vuelvo al sector privado, donde por cierto estaba muy cómodo, me había servido para reciclarme, para volver a innovar en temas empresariales, que son cosas que siempre me han gustado. Y en un momento determinado el partido, cuando se produce la renuncia de José Alberto como portavoz municipal, dado que quería volver también y recuperar su vida privada con su trabajo en el ámbito de la abogacía, el partido me plantea la posibilidad de que yo sea el portavoz municipal y que sustituya liderando el Grupo Municipal de Coalición Canaria a José Alberto. Me lo pensé un poquito, pero como vi que el proyecto implicaba una renovación importante del partido y volver a nuestros orígenes, que era la cercanía a la gente, la calle, volver a gobernar desde los barrios y de los pueblos del municipio, pues dije que sí, y aquí estoy, elegido candidato. ¿Ya está haciendo equipo? Sí, vamos a ver, el equipo del grupo municipal está, hay gente muy preparada, gente con muchísima experiencia en el ámbito tanto de experiencia de gobierno como experiencia de oposición y de diferentes colectivos sociales del municipio, y evidentemente de aquí a que llegue el momento de las elecciones y las listas, respetando todos los procedimientos internos que existen en Coalición Canaria, un partido bastante garantista, tanto de la opinión de las bases como de nuestros simpatizantes, pues ya iremos preparando lo que puede ser la candidatura que presentemos de manera definitiva a las elecciones del 2023. ¿Cómo está La Laguna en estos momentos? Pues podría decir lo que dicen todos los políticos cuando están en la oposición. Está fatal, un desastre, no hay participación, no hay implicación. Y si bien puede ser cierto que La Laguna ha retrocedido muchísimo en la implicación y la participación ciudadana y en que la gente sea partícipe de lo que se hace, mi objetivo yo creo que no es incidir en lo malo. El gobierno municipal de La Laguna, estamos en la oposición y lo que hace, cómo gobierna, a nosotros no nos gusta, pero yo me voy a focalizar y me estoy focalizando en el futuro que tiene La Laguna a partir del 2023, con un proyecto de ciudad, un proyecto de municipio donde estemos todos y todas sin distinciones. ¿Se ve como alcalde? Sí. ¿Se ve? Sí. Y la verdad es que me ilusiona poder gobernar La Laguna, poder liderar el municipio, no para mandar,
que sería lo que cualquier futuro alcalde o candidato a veces ve, ¿no?, en el horizonte. Eres candidato, quieres mandar en el ayuntamiento. No, yo no quiero mandar. Yo quiero gobernar el ayuntamiento para devolverle el ayuntamiento a la gente. Llevamos 3 años con el ayuntamiento con las puertas cerradas. Y ya no solo por el COVID, también es por el modelo de gestión. Es un modelo de gestión muy autocrático, muy estilo del despotismo ilustrado, ¿no? Vamos a hacer lo mejor para la gente, pero sin la gente. Y eso no cuaja con el modelo de sociedad que tiene La Laguna. La Laguna es una sociedad abierta, muy plural, muchos barrios, muchos pueblos, y hay que contar con la gente para gobernar bien. Imagínese que ella fuera el alcalde. ¿Qué medidas tomaría inmediatamente? Lo primero que haría sería devolverle a la gente el gobierno, es decir, volver a recuperar órganos importantísimos que funcionaban y que en este mandato han quedado totalmente desdibujados. El Foro Económico y Social, la Mesa de Comercio, las comisiones en los barrios y los pueblos, los consejos de zona. Volvería a recuperar el contacto directo del gobierno con la calle para poder Porque en hacer... estos momentos no existe. Nada. Pero nadie ha dicho nada, ¿eh? Tampoco se puede decir mucho, porque no se puede decir cada mucho. vez que dices cualquier cosa en los medios, pregúntale a cualquier asociación de vecinos, les cuesta muchísimo. ¿Es castigado por el ayuntamiento? Yo creo que el alcalde tiene que tener a más de 300 personas bloqueadas en el WhatsApp, porque voy a muchísimos barrios y pueblos donde le pregunto a la gente, a veces se quejan, ¿no?, de que no les hacen caso, de que piden citas y demás. El alcalde me ha dicho que va a barrer, ¿eh? Hay que tener ilusión para presentarse a la alcaldía. Me ha dicho eso, dice, voy a barrer. Yo me alegro muchísimo de que vaya confiado. Evidentemente yo no voy a hablar de Luis Geray y de sus ilusiones. Sí sé la percepción que yo veo en la calle, en el día a día, cada vez que voy a cada barrio, a cada pueblo del municipio, y la percepción que percibo en la gente no es precisamente de que se sientan identificados con el gobierno que lidera Luis Geray. Pero vuelvo a decir lo mismo, nadie dice nada. Yo no oigo ni veo a nadie que diga absolutamente nada. ¿Hay miedo en una ciudad tan grande como La Laguna? Yo puedo decirte de asociaciones vecinas en el municipio que envían correos electrónicos a medios de comunicación con sus notas de prensa y no se les publica. No es el caso nuestro, que ruego que nos envíen las notas de prensa. Hay un cierre mediático muy importante en el gobierno y también gente, incluso con llamadas grabadas, donde se escucha perfectamente a gente del gobierno advirtiéndole a determinados colectivos de que, oye, relájate con esta crítica, no sigas por ahí. ¿Y quién hace eso? ¿Quién es la guardia pretoriana del alcalde? Bueno, incluso hasta el propio alcalde. Hay alguna que otra grabación moviéndose por ahí donde el alcalde directamente no lo dice, oye, relájate, no me critiques, sino ten en cuenta que estamos tramitando esto. Cuando te dicen eso de una manera, la gente se corta. No obstante, es su estilo de gobierno. ¿Y usted Nosotros cree no somos que los eso ni demás vamos a hacer partidos no eso. hacen lo mismo? Yo nunca lo he hecho. ¿Usted nunca? Nunca. ¿Pero cree que los demás no lo hacen? Pues no lo sé, pero... Cuando se tiene el poder... Yo me presento alcalde y ¿sí? Yo sé lo que no he hecho nunca ni lo que haré en la vida. Ya. Es decir, vengo de la calle, vengo de los barrios, vengo de los pueblos. Tengo especial empatía con esa gente que se sacrifica en el día a día sin tener ni siquiera un sueldo, porque prácticamente la mayoría de las asociaciones y colectivos de los barrios lo hacen de manera altruista. Lo que se sacrifican por los barrios como mínimo para no tratarlos con la dignidad que se merecen. ¿Que se está tratando mal a todos esos colectivos ciudadanos? Totalmente convencido. ¿Sí? Mira, te voy a dar un dato, solo un dato. La Laguna tenía en el registro de asociaciones de colectivos ciudadanos inscritos en torno a unos 600 colectivos en el 2019. De esos 600 colectivos en el 2019... es verdad que la cuarentena hizo mucha mella el COVID. En muchos colectivos de que no tenían los locales, no había apoyo directamente desde el ayuntamiento y un año después de terminar las cuarentenas se da de baja en el ayuntamiento a cerca de 200 colectivos porque no presentan la documentación anual preceptiva. Es verdad que los colectivos no la han presentado, pero no la han presentado porque muchos de esos colectivos han dejado de trabajar, ya no trabajan. ¿Pero por qué no trabajan? Porque no quieran, porque no tengan ilusión, simplemente porque se les ha cerrado las puertas para que puedan seguir desarrollando su actividad. Es decir, hay asociaciones en barrios y en pueblos que se han visto incluso con los centros cerrados. En Santa Cruz abrieron los centros apenas 3 meses después de terminar las cuarentenas. Se les dio muchísimas facilidades a colectivos en Santa Cruz para que pudieran seguir con las actividades. En La Laguna se abrieron los centros
plenamente en el mes de abril de este año. Bueno, más medidas que va a tomar usted cuando sea alcalde. Nosotros tenemos una idea clara de municipio y sabemos que ese municipio tiene que ser un municipio de oportunidades, y para que La Laguna sea un municipio de oportunidades hay que sacar adelante el plan general. El plan general es la base del desarrollo social de La Laguna, ya no del desarrollo urbanístico. Yo estoy hablando del desarrollo social. La Laguna tiene una carencia de más de 2.500 viviendas de protección oficial, en régimen de alquiler o en régimen de venta. Darle oportunidad a la gente para acceder. ¿Y por qué no se ha hecho eso durante el tiempo que han gobernado ustedes? Porque no hemos podido aprobar el plan general, porque la oposición, que son los que hoy gobiernan, tenían un plan alternativo desde el 2014 y han sido incapaces de aprobar ese plan alternativo. Pero han tenido mayorías ustedes, ¿no? Y construimos viviendas cuando las teníamos. Construyeron viviendas. Las últimas viviendas se entregaron en La Laguna, construidas por Coalición Canaria en el 2014, que fueron las que se empezaron a construir a finales de la década del 2000, que son los últimos planes de vivienda que se pudieron desarrollar en La Laguna. Durante la crisis económica, La Laguna decidió apostar, como no había suelo, porque el plan general no se había podido desarrollar, para poder construir nueva vivienda social, decidimos enfocar los fondos que tenían que ver con vivienda a la rehabilitación. De ahí salieron prioridades como, por ejemplo, los ARRUs que se están desarrollando en muchísimos barrios populares de La Laguna para dotar edificios de ascensores, mejorar la propia vida útil de muchísimas urbanizaciones donde vive gente que no tiene los recursos suficientes para poderlo asumir por sí mismo. Se habilitaron esas líneas y es lo que se ha apostado en los últimos 10 años en La Laguna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no queríamos construir vivienda, no, sino porque llevamos desde el 2014 para poder aprobar una propuesta de plan general que en el pasado mandato no teníamos la mayoría suficiente para sacarlo adelante, y el actual gobierno, que en entonces era la oposición, nos bloquearon poder sacar adelante el plan general, alegando que había un plan general alternativo que era el que ellos iban a implantar. De hecho, don Santiago Pérez, su programa electoral se basaba en un plan general alternativo. Y no hay. Hoy Santiago Pérez es el concejal de urbanismo, lleva 3 años de concejal de urbanismo. Y no solo no hay una propuesta de plan general alternativo, como ellos decían, sino que además lo que está sacando Santiago Pérez de la gaveta son proyectos de infraestructura que detestaron durante más de 15 años en contra de Coalición Canaria para desgastar a Coalición Canaria, y ahora los están abanderando como si fueran la panacea, ¿no? Dígase el bypass de la autopista del norte por detrás del aeropuerto de Los Rodeos. Que nosotros no decimos que no sea una obra necesaria o no, sí decimos que esa vía sola no es ninguna solución a los problemas que existen de movilidad en la isla de Tenerife. Lo que decimos es que es muy hipócrita estar durante más de 15 y 20 años abanderando el no a infraestructuras como esa, y ahora, una vez gobernar, lo primero que sacan de la gaveta es una carretera de 6 kilómetros, más de 400 millones de euros, que no soluciona absolutamente ningún problema de movilidad en la isla de Tenerife, y que lo único que va a hacer es gastar un montón de dinero en una autopista que no nos lleva a ningún lado, porque lleva el tráfico de la autopista del norte de Guamasa a Lorita Mayo y lo deja en la misma autopista. Es decir, no soluciona el problema de movilidad. Nosotros decimos, para gastarnos esos 400 millones en esa carretera soterrada, vamos a apostar por un trazado que no haga tanto daño al suelo rústico en túnel, por ejemplo, de la vía exterior, y realmente solucionamos el traspaso del tráfico del norte al sur. Pues yo creo que se podría apostar, porque ya no estamos hablando de dinero, porque vemos que dinero parece que hay, 400 millones, una carretera que no lleva a ningún lado. Dicen que hay dinero, ya veremos si hay dinero o no hay dinero. Nosotros decimos que es muy hipócrita tener un discurso durante 15 años y ahora cuando gobiernas cambiarlo por completo y hacer una carretera que es la primera fase de la vía exterior, que no lleva a ninguna solución y que lo único que va a hacer es dilapidar vía de ronda. Muchísimo dinero. Vamos con temas rápidos. ¿Vías de ronda? ¿La terminaremos algún día? No. ¿Qué hacemos con la vía de ronda? A ver, la vía de ronda solo le falta la tercera fase de la vía de ronda, que es el tramo que va entre donde termina hoy la vía de ronda en la Vega Lagunera hasta el aeropuerto de Los Rodeos y pasa por la zona del Coromoto hasta que conecta en Lorita Mayo. Esa carretera ha tenido muchísima contestación social porque es verdad que la tercera fase de la vía de ronda sí pasa por muchísimas bolsas de suelo rústico. Nosotros lo que decidimos en su momento, aunque el plan territorial del área metropolitana, de viario del área metropolitana, mantiene el trazado de la tercera fase de la vía de ronda, nosotros optamos por paralizarlo
hasta que se obtuviera los consensos necesarios o ver cómo se podía modificar ese trazado y que no afectara tanto a tantas bolsas de suelo rústico. Ahí quedó. De hecho, el Ayuntamiento de La Laguna en el mandato pasado y en el anterior aprobó por unanimidad varias propuestas para plantear una nueva visión de la movilidad en la isla. Actualmente, si me dice hoy hacer la tercera fase de la vía de ronda, pues yo me posicionaría hoy en un no. ¿Por qué un no? Porque el modelo de movilidad en la isla, con el tema del cambio climático, con el tema de las nuevos modelos de movilidad que son el futuro, quizás apostaría por otro tipo de transporte. Tranvía al aeropuerto. Nosotros tuvimos... nosotros hemos tenido una bronca los dos. Tuvimos una bronca. Yo estoy a favor de hacerlo mañana, pero usted no. Nosotros tuvimos una bronca porque, aparte de... no me dejaste hablar, ahora, enfadaste y no me dejaste terminar mi argumentación. A ver, el tranvía de Tenerife, o sea, el tranvía del área metropolitana es un proyecto de Coalición Canaria. Tiene el sello de Ricardo Melchor, tiene el sello de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. Nosotros no podemos estar en contra de un medio de transporte sostenible como puede ser el tranvía. Nosotros en el año 2009 decidimos parar esa fase del tranvía de Tenerife desde la Avenida de la Trinidad hasta el Aeropuerto de los Rodeos porque no había el consenso necesario y ni las alternativas adecuadas para poder hacer de la mejor manera posible ese trazado y poder llegar no al Aeropuerto de los Rodeos, sino incluso a Tacoronte, que es la última parada que debería de tener la línea 1 del tranvía del área metropolitana. Pero lo que sí que consideramos es que en este momento no se dan los consensos necesarios porque los trazados posibles hoy para poder hacer esa vía pasan por parte del casco histórico de La Laguna y por la mitad de San Lázaro. ¿Usted ha estado en Sevilla? ¿Por dónde pasa el tranvía? Sí, pero el proyecto... Por el centro de la catedral. Pero el problema del proyecto del tranvía en este momento, esa fase, las alternativas que se pusieron sobre la mesa, es que, por ejemplo, en San Lázaro incluso afecta hasta determinados bienes de interés cultural como puede ser el Calvario de San Lázaro. En la zona de San Benito pasa pegado a la ermita de San Benito, que es bien de interés cultural, y no están los informes adecuados en cuanto a patrimonio histórico para saber qué afección puede tener. Conclusión, con no tranvía. No necesariamente. No necesariamente. O sea, yo no soy partidario de decir un no rotundo a esa fase del tranvía. Creo que se puede plantear en el futuro, pero por unos trazados que no afecten tanto al municipio de La Laguna como el actual. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Nosotros cometimos un error en su momento cuando se traza el tranvía, por ejemplo, por la Avenida de los Menseyes o en Santa Cruz, por lo que era antiguo General Mola. Cuando se plantea el tranvía, venía un proyecto muy novedoso y demás, y fallamos, por ejemplo, en la Avenida de los Menseyes, voy a centrarme en La Laguna, fallamos en hacer algún tipo de proyectos alternativos como bolsas de aparcamientos o dinamización comercial para todo lo que era el tejido de pequeños y medianos empresarios que habían en esa zona. No se hizo y lo que se consiguió, por ejemplo, en la Avenida de los Menseyes, en el tramo de La Laguna, fue que se perdieran la mitad, cerró la mitad de los negocios que habían en esa avenida. Imagínense lo que le puede pasar a La Laguna si trazamos, por ejemplo, el tranvía por 6 de diciembre o la calle El Juego, con una cantidad de negocios impresionantes, del daño que le podría hacer al tejido económico de La Laguna. Nosotros decimos, oye, si vas a trazar el tranvía por esa vía, decimos que no. De hecho, lo paramos en su momento precisamente porque no nos gustaban los trazados y porque, escuchada la opinión pública de La Laguna, dijeron que no los ciudadanos. ¿Buscar otras alternativas? Sí, por ejemplo, paralelo a la autopista o buscar otras vías que puedan ser menos dañinas al tejido social de La Laguna. Habrá visto que no he dicho nada, ¿no? Sí, porque posiblemente estarás de acuerdo. No, en absoluto. No estoy de acuerdo en nada. Nada de lo que me está contando el tranvía, pero bueno, yo lo dejo a usted. Usted es el candidato y puede ser al alcalde, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Migración. Tenemos unos líos todos los fines de semana en La Laguna, tremendo. Y lo digo con conocimiento de causa, tremendos. Tenemos unos líos con todos esos migrantes que están en 2 campamentos, que siguen estando allí. Bueno, yo no creo que sean los migrantes que están en los campamentos los responsables de la inseguridad de La Laguna. ¿Usted cree que no son los responsables? Yo no creo que sean los responsables. Ahí tiene que hablar con algunos universitarios y se lo van a contar de otra manera. A ver, yo puedo creer que hay
un problema de inseguridad en el municipio de La Laguna, Sí. pero no, la culpa no es de las personas de color que han venido a La Laguna. Yo no hablo de color migrantes. ni no Es que color. son de Hay, color. No, hay migrantes que son muy blancos, fácil, los marroquíes son blancos. Es muy fácil señalar al migrante para culpar de un problema de convivencia que pueda existir en el municipio, pero es que el problema de convivencia... ¿Y quiénes son entonces? Pues si yo creo no que el son los problema, migrantes? creo que el problema es el Ayuntamiento de La Laguna, que tiene la policía local y la seguridad en el municipio hecha trizas. Es decir, si La Laguna tuviera los efectivos policiales necesarios, si la policía local de La Laguna estuviera organizada con las unidades específicas que tenía y que hoy no tiene, y se estuviera dando una atención adecuada a la seguridad, por ejemplo en el cuadrilátero o en determinada zona de La Laguna, posiblemente las ¿Pero cosas es consciente estarían... de lo que ocurre allí? Sí. Sobre todo los fines de semana. Tengo contacto casi diario con gente de la policía, porque tengo muchísimos amigos, dejé muchísimos amigos en mi etapa de concejal de la policía y sé perfectamente el problema estructural que existe. No se da servicio a la seguridad del municipio. Y como cuando no le puedes prestar el servicio, ya sean migrantes o sean locales, si hay una hoguera y hay viento, la fogalera no la para nadie, con independencia del color, de la raza de las personas que estén metidas dentro de esos conflictos. El problema es que no hay policía para esos atajar. Campamentos, no hay. ¿Que los vamos a tener permanentes ya? Eso es otro debate. Bueno, pero no tiene nada que ver con la pues seguridad. vamos al otro debate. Los campamentos Yo se quedarán... respecto a la seguridad me niego a decir que el problema de inseguridad que hay en La Laguna es por culpa de los migrantes. Creo que el problema de inseguridad que hay en La Laguna es por culpa del gobierno, que tiene la seguridad ciudadana como la tiene, sin policía, sin estructura, sin las unidades funcionando y sin policías en la calle porque ni siquiera les pagan las horas extraordinarias. Los campamentos es otro debate. ¿Por qué esos campamentos están en La Laguna cuando son migrantes que llegan por muchísimos puntos de Canarias? ¿Por qué se han concentrado en La Laguna? Porque el alcalde de La Laguna ofreció el municipio para que se pusieran esos campamentos en La Laguna. Si yo hubiera sido alcalde de La Laguna, yo no me hubiera ofrecido. Le hubiera obligado al gobierno central, como competente en migración, a que distribuya la migración que llega a Canarias, que es Europa, que es España, al resto de las comunidades autónomas y que esa carga se distribuya por todas las comunidades de manera igualitaria. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué vienen los migrantes a Canarias? Los migrantes a Canarias o por Canarias no vienen porque vengan de turismo. Vienen porque están pasando hambre, porque están en unas guerras civiles atroces en esos países. Eso está claro. Huyen de la miseria. Sí. ¿Por qué hay miseria en muchos de esos países? La pregunta pues es, hay que ver también cuál es la política de la Unión Europea, por ejemplo, en Senegal. Pero la pregunta es, yo no sé si conoce los datos de este último año, más del 50% de los migrantes, mucho más, y el 60% vienen todos por Canarias, por la ruta más lejana, más complicada, más peligrosa, más larga, con el mar peor, vienen todos por aquí. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no van por el estrecho? Que por el estrecho puedes ir hasta nadando. Porque está vigilado. Pero quizás porque el gobierno central y Europa, que son los competentes de nada, asegurar la frontera... ¿Y no decimos nada? Bueno, Coalición Canaria lo he dicho muchísimas veces. Yo creo que deberías de escuchar un par de discursos de Aníbal Amas en Madrid, que lo dice continuamente. Pedro Sánchez le es más fácil aguantar el problema aquí que, por ejemplo, en el estrecho, por Andalucía. Bueno, ahora en Andalucía, como tiene el PP mayoría absoluta, a lo mejor ya directamente deja de cuidar el estrecho, porque sería un problema para el PP. Porque esa es la filosofía de trabajo que tiene este gobierno central. Si no me afecta políticamente o no me afecta a mi foto, lo dejo que ¿Pero qué hacemos fluya. entonces? ¿Qué haría La Laguna? Si yo fuera alcalde, no tengo competencias en materia de migración. Pero lo que sí que no hubiera hecho es decirle a Pedro Sánchez: aquí en La Laguna somos solidarios, méteme todos los inmigrantes en La Laguna. ¿Por qué? Porque ahora el ayuntamiento no tiene capacidad para dar respuesta al problema social generado en el municipio, con muchísimos chicos y chicas jóvenes que están en el municipio perdidos porque ni siquiera quieren estar aquí. Ellos se quieren ir a Europa. Su objetivo, la mayoría son francófonos, son personas que hablan francés, quieren irse a Francia, no se quieren quedar en España. ¿Y por qué están aquí? ¿Por qué están en La Laguna? Porque se han creado esos macrocentros que no reúnen las condiciones mínimas para garantizar la calidad de vida de estas personas, porque no son animales, son seres humanos que no se les está atendiendo correctamente. Y a mí, como lagunero, me da vergüenza de que en mi municipio, por culpa de una decisión errónea de mi alcalde, tengamos esos centros en La Laguna. Ya están. ¿Ahora qué hacemos? ¿Le mandamos fuego a los solares alrededor? Creo que no corresponde eso. Teniendo los centros en el municipio, hay que actuar con coherencia. Primero, exigirle al gobierno central que no los convierta en permanentes. Quieren convertir en permanente el cuartel de las canteras.
Quieren convertir en permanente el cuartel de los rodeos, que no reúne las condiciones mínimas para absolutamente nada de los servicios que está prestando. Hay que exigirle al gobierno que no, que se distribuyan por la geografía nacional, que se hagan más centros a lo largo del territorio nacional y que se distribuyan y que se cierren esos centros porque no reúnen las condiciones y que le devuelvan a La Laguna el cuartel de las canteras como estaba firmado. Existía un convenio con el Ministerio desde el año 2019, Cabildo, Ayuntamiento, Ministerio de Defensa, mediante el cual íbamos a recuperar para La Laguna, por ejemplo, el cuartel de las canteras. Y ahí se iban a construir las instalaciones deportivas que lleva demandando durante más de 2 décadas los vecinos del Valle de las Mercedes. Su campo de fútbol, sus instalaciones deportivas. Iba a ser ahí el centro de interpretación de la Reserva de la Biosfera de Anaga. Estaba el proyecto del intercambiador de Anaga. Todo eso iba a ir ahí. Ya teníamos el suelo. Teníamos el dinero. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Ha paralizado un proyecto estratégico que para el municipio de La Laguna iba a ser brutal. Pues ahora no lo podemos hacer, no contamos con el suelo. Han paralizado el convenio para la cesión de los cuarteles, no solo el de las canteras, el del Cristo. Es vital para el casco de La Laguna contar con ese suelo. Se ha paralizado. El de la Cuesta, ingeniero. Se iba a hacer una permuta de ese suelo para poder continuar con el proyecto del Parque Tecnológico en La Laguna, un desarrollo urbanístico sostenible, moderno, en el segundo distrito más poblado de La Laguna, que es La Cuesta. También se ha paralizado. Nos tenemos que ir. Me están ya tirando de las orejas en realización. Lo siento, a veces me vengo arriba y como vivo esto con muchísima pasión... Se ha enfadado en algún momento, ¿no? Mira, yo soy canario, ¿vale? Mi familia es de aquí, de Tenerife, de toda la vida. Pero mis antepasados no son canarios. Por parte de mi madre son de Curazao, de las Antillas Holandesas y del Líbano. Y cuando a mí me dicen y veo a veces que se puede malinterpretar el tema de la migración y puede surgir un debate que pueda generar xenofobia en nuestra sociedad, me duele. Me hierve la sangre. Yo no sé si usted porque sabrá creo que no, uno de los conocedores... No te estoy acusando. De esa parte de África en profundidad soy yo. No te estoy acusando, pero sí es cierto que escucho a veces comentarios que señalan automáticamente al niño porque es de color. Y no estamos hablando de colores, ¿eh? Los marroquíes y los saharauis no son negros, ¿eh? Son blancos. No es una cuestión de color aquí. La seguridad en La Laguna, y te lo digo con conocimiento de causa, estuve 4 años dirigiendo esa concejalía, sé cuál es el problema que tiene en este momento La Laguna. Hay cámaras del cuadrilátero, no sé si lo sabes, nos tenemos que ir. Que ni se ven de lo antiguas que están porque no se han renovado. ¿Ha estado a gusto? Muy bien, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por la oportunidad y perdóname si en un momento... pude parecer que estaba en tensión. En absoluto. Además me encanta y próximamente tendrá que venir porque se nos han quedado un montón de cosas en el tintero y es importante escucharlo. Bueno, hacemos una pausa publicitaria, le pido disculpas a realización porque nos hemos pasado en el tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena conocer un poquito más en profundidad y de cerca al candidato de Coalición Canaria a la ciudad Patrimonio de la Humanidad, La Laguna.